Hola a todos y bienvenidos a este vídeo del canal de Ocio Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el supuesto número 5 del examen de Inspección de Hacienda celebrado el 8 de enero de 2024. El supuesto era un ejercicio con dos apartados totalmente diferenciados. El supuesto más corto de todo el examen, o uno de los dos más cortos de todo el examen, se podría resolver en unos 35 o 40 minutos. Y la primera parte de este supuesto número 5 nos decía que un joven emprendedor decide aprovechar una parcela con árboles frutales pertenecientes a su familia y desarrollar un negocio de fabricación y venta de mermeladas artesanales. Para ello toma la determinación de pedir un préstamo por importe de 5 millones de euros, siendo prioritario para él disponer de un periodo de carencia de 2 años, en los que no amortice principal ni pague intereses. La entidad bancaria a la que acude acepta esta petición y en cuanto al resto determina que el préstamo se concede a 7 años y se amortiza mediante cuotas anuales constantes, pospagables, estableciendo los siguientes tipos de interés: 3,5% de interés anual el primer año, 4% de interés anual los dos siguientes, 4,25% de interés anual los 3 siguientes y 5% de interés anual el último año. Nos pide calcular la anualidad del préstamo, los intereses que se deben pagar el cuarto año y el capital total amortizado hasta el final del quinto año. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si nos dan un préstamo por 7 años y hay 2 de carencia, lo vamos a devolver en 5 años, eso a efecto de calcular la anualidad. El segundo punto importante a tener en cuenta es que nos dan 5 millones de euros, pero durante 2 años no pagamos intereses ni principal, y por lo tanto los intereses que se devengan en ese primer y segundo año, en el primer año sobre el principal y en el segundo año sobre el principal más los intereses del primer año no pagados, se van acumulando a la deuda. Por lo tanto, al cierre del segundo año, cuando vamos a empezar a pagar las anualidades, ya debemos 5.382.000 euros y no los 5 millones que nos habían prestado inicialmente. Podemos hacer el cálculo desglosándolo en varias partes, hacer 5 millones por 1,035 para calcular la deuda al final del primer año, incluso por 0,035 los intereses del primer año, y luego, una vez tenemos la deuda al cierre del primer año, calcular los intereses del segundo año y sumar las tres cantidades y nos da igualmente los 5.382.000 euros. Esa cantidad es la que vamos a tener que devolver en 5 años mediante anualidades constantes, pospagables, siendo una renta temporal porque dura eso, 5 años. Y tenemos varios tipos de interés: el primer año el 4%, los 3 años siguientes el 4,25% y el último año el 5%. Por lo tanto, aquí conocemos todos los factores a excepción de la anualidad, que va a ser lo que tengamos que despejar. Yo he puesto aquí anualidad, podéis poner A, podéis poner X, y la expresión que es, buscamos una anualidad que, devolviéndose en 5 pagos, teniendo en cuenta que el valor que tenemos que devolver son los 5.382.000 euros y el primer pago que vamos a hacer va a ser dentro de un año, siendo el tipo de interés el 4%, por lo tanto lo actualizamos multiplicando por 1,04 elevado a menos 1 o dividiendo entre 1,04. Luego, además, añadiremos que vamos a hacer 3 pagos y esos 3 pagos van a ser una renta constante, temporal y pospagable de 3 términos, que no conocemos el término. La anualidad va a ser igual que la primera anualidad, pero no la conocemos, y teniendo en cuenta que para esos 3 pagos el tipo de interés es el 4,25, por lo tanto pondríamos la fórmula de una renta constante, temporal y pospagable, que sería el 1 menos 1,0425 elevado a menos 3 partido de 0,0425, ¿vale? Donde tenéis ese A3 4,25, pues lo sustituiríamos por la fórmula de la renta constante, temporal y pospagable. Y claro, el valor actualizado de esa renta nos lo va a dar a 1 de enero dentro de un año, es decir, no en el momento actual, y tenemos que traerlo un año al presente. Por lo tanto, multiplicamos por 1,04 elevado a menos 1, o lo que sería lo mismo, dividimos el resultado entre 1,04 y nos daría lo mismo. Y por último, la última anualidad, que tiene que ser igual a las otras 4, se va a pagar dentro de 5 años. Teniendo en cuenta todos los tipos de interés que va a haber durante esos 5 años, tenemos que dividir entre, o lo que es lo mismo, multiplicar por 1,05 elevado a menos 1, por 1,0425 elevado a menos 3, los 3 años que el interés es el 4,25, y por 1,04 elevado a menos 1. Sería lo mismo coger la anualidad y dividirla entre 1,05 por 1,0425 elevado a 3 por 1,04. El resultado nos daría exactamente lo mismo. Operando esta expresión, simplemente, 5.382.000 euros
el 1,04 elevado a menos 1 nos da 0,961538, que multiplica a la anualidad. Luego calculamos el 1,04 elevado a menos 1, que nos va a dar 0,961538, y el resultado de 1 menos 1,0425 elevado a menos 3, partido de 0,0425, y esa multiplicación nos da 2,6557, bueno, con todos los decimales, multiplicando a la A. Y por último, el 1,05 elevado a menos 1 por 1,0425 elevado a menos 3 por 1,04 elevado a menos 1 nos da ese 0,8082A. Bueno, en este caso ya tenemos un número y luego tres incógnitas que son la misma, que es la anualidad, multiplicadas por 0,96, 2,65 y 0,80. Si las sumamos, simplemente operando, nos da 4,4225A, y despejando ese 4,42, pasándolo dividiendo, nos da que la anualidad es 1.216.122,53. Y ya tendríamos resuelto el apartado A del enunciado. Como veis, la única parte difícil era plantear la ecuación o hacer el cálculo de despejar, por lo demás era un apartado sencillo. Para calcular el interés del cuarto año va a ser después de haber pagado la primera amortización, que se paga en el año número 3, ya que el año número 1 y número 2 es de carencia. Por lo tanto, la anualidad 1.216.122,53. Los intereses que se pagan en el año número 3 va a ser la cantidad total que debemos al principio del año 3, que son esos 5.382.000 euros, por el 4%, que es el tipo de interés que se aplica en ese tercer año. Por lo tanto, la diferencia es lo que se amortiza de capital en el año número 3. Al principio del año número 4 deberemos los 5.382.000 euros menos ese 1.842,53. Por lo tanto, en total debemos al principio del año 4 4.381.157,47, que multiplicado por el 4,25%, que es el interés correspondiente al año 4, nos da que los intereses del año 4 van a ser esos 186.199,19 que tenéis en la diapositiva. Lo último, ya tendríamos resuelto el apartado B, y lo último que nos pide el apartado C es el total amortizado en el año 3, 4 y 5, o en los 5 primeros años, porque en el año 1 y 2 hay que recordar que no se amortiza nada. Bueno, lo primero, que la amortización del año 3 ya la tenemos calculada en el apartado B, es ese 1.842,53 que os he señalado en negro en el apartado B. Para calcular la amortización del año 4 hemos calculado el interés, que son 186.199,19, también en el apartado B. Si se lo restamos a la anualidad la hemos calculado en el apartado A, 1.216.122, la diferencia es lo que se amortiza. Por lo tanto, ya tenemos lo que se amortiza en el año 3, 1.842,53, lo que se amortiza en el año 4, 1.029.923,34, y pasamos a calcular lo que se amortizará en el año 5, que simplemente es, cogemos lo que debíamos al principio del año 4, 4.381.157,47, le restamos el capital amortizado en ese año 4, 1.029.923, nos queda el capital pendiente al principio del año 5, lo multiplicamos por el tipo de interés del año 5, que nos da, multiplicar por 4,25, y se lo restamos a la anualidad y nos da lo que se amortiza, o la amortización del año 5, que es 1.073.695,08. La suma de las tres cuotas de amortización, la del año 1, la del año 3, la del año 4, la del año 5, es la amortización total al final del año 5. Repito, hay que tener en cuenta que en el año 1 y en el año 2 no se amortiza nada, ya que es un préstamo con carencia de 2 años. Y con esto ya tendríamos resuelto la primera mitad del supuesto 5. Como veis, era aplicar tres fórmulas, es decir, se puede hacer perfectamente en 20 minutos. La parte difícil era razonar la fórmula que teníamos que aplicar para calcular la anualidad, que hemos visto en la diapositiva anterior. Pasamos a la segunda parte del ejercicio, que también tenía una parte más sencilla y una parte más complicada. Nos dice: una empresa textil ha decidido ampliar su negocio, para lo que precisa adquirir la maquinaria necesaria para su nueva línea de producción, consistente en 4 máquinas de coser cuyo precio unitario es de 100.000 euros, es decir, 400.000 euros, 2 bobinas que vale cada una 150.000 euros, en total 300, y una máquina de acabado de telas 50.000. Y nos dice cómo se va a realizar el pago. El 15% de esos 750.000 euros, que es la suma de las tres cantidades, se va a pagar al contado. Y el importe restante, lo que queda, se va a realizar mediante los siguientes métodos de pago con 2 rentas.
En una, 12 pagos semestrales de 10.000 euros con incremento semestral de 2.000 euros. Por lo tanto, aquí tenemos una renta pospagable, con términos semestrales y progresión aritmética, ya que crece todos los semestres 2.000 euros. Coincide el pago, que es semestral, con el incremento, que es semestral. Y lo siguiente que se va a pagar es una segunda renta, 12 pagos mensuales con un semestre de carencia, es decir, durante 6 meses no se paga y luego va a haber 12 pagos mensuales y un crecimiento semestral del 1%. Aquí que tenemos pagos mensuales y el incremento es semestral. Sin embargo, vamos a obviar la parte de la carencia porque eso lo podemos calcular una vez hemos calculado el valor actual de la renta, aplicarle los 6 meses de carencia. Aquí tenemos una renta en progresión geométrica y fraccionada. ¿Por qué? Bueno, la progresión geométrica es porque hay un crecimiento porcentual del 1% y fraccionada porque, tenemos 6 meses que se va a pagar una cantidad durante 6 meses y un incremento del 1% sobre esa cantidad mensual y 6 meses en los que se va a pagar una cantidad diferente. Y el tipo de interés que nos dan es el 6%, que como no indica otra cosa, siempre interpretaría que es un tipo de interés anual. Con toda esa información ya podemos pasar a resolver el supuesto. Bueno, lo primero es la cantidad que tenemos que pagar son 750.000 euros, lo que pagamos al contado, el 15%, 112.500, el resto es lo que queda. Y lo primero que tenemos es esa renta que va a ser en progresión aritmética con un crecimiento semestral de 2.000 y pagos semestrales de 10.000. Por lo tanto, lo único que tenemos que calcular es el tipo de interés semestral, nos dan el anual y anual es el 6%, por lo tanto el I semestral lo calculamos haciendo 1 más I, que es el 1,06, igual a 1 más I semestral al cuadrado, despejamos y nos da que el I semestral es el 0,02956.301. Aplicamos la fórmula de una renta en progresión aritmética, la tenéis aquí en la diapositiva. Conocemos todas las incógnitas de la expresión. Tenemos A1, que es 10.000, el primer pago semestral, el incremento semestral, que es 2.000, el tipo de interés semestral, que es el 0,02956, el número de pagos son 12, porque hay 12, se va a pagar durante 12 semestres, el incremento, la D, vuelven a ser 2.000, luego, el A su N su I, conocemos pues N, que son los 12 pagos, y la I en este caso, que es semestral, el 0,02956, y por último, conocemos también una vez más la N, que es 2.000, y la D, que son 12. Bueno, haciendo el cálculo nos da que el valor actual de esta renta son 202.664,75, con lo cual de los 750.000 euros que debíamos ya hemos pagado, con lo que pagamos al contado pagamos 112.500 y el valor de la renta que vamos a pagar de esta renta en progresión aritmética es 202.664,75. Lo que nos queda por pagar será la diferencia, os lo he marcado aquí, que importe pendiente 750.000 menos lo que pago al contado y menos lo que he pagado de esta segunda renta. Por lo tanto, lo que queda pendiente son esos 434.835,25, que lo voy a tener que pagar con una segunda renta, que va a tener una carencia de 6 meses semestral. Repito, la carencia la vamos a poder calcular por separado, pero es una renta en progresión geométrica y fraccionada. ¿Por qué? Porque la renta es mensual, se van a hacer pagos mensuales, y el incremento es semestral. Aquí lo podemos calcular de varias formas. Yo he utilizado el método del factor de transformación, para lo cual he calculado el interés semestral, ya lo tengo, el 0,02956, y he calculado el interés mensual, 0,04867, y lo he convertido en un J6, en este caso no J12, ya que el correspondiente a el interés de un mes acumulado durante 6 meses, y nos da ese 0,0292053. También se podría hacer esto con el cálculo en el año entero, y daría el mismo resultado. Aquí, lo que hago, el factor de transformación va a ser el I semestral, el 0,2956, partido por el J6, en este caso, que es el 0,02920. Ese va a ser el factor de transformación. Dentro de un semestre hay 6 meses, por lo tanto, durante 6 meses lo que hago es considerar, el factor de transformación lo uso para corregir el hecho de que voy a poner como si lo pagara todo de golpe, las 6 mensualidades, pongo la mensualidad que no la conozco por 6, y luego ya aplico la fórmula como si fuera una renta en progresión geométrica normal, con 2 términos, porque se va a pagar durante 2 semestres.
ya que he hecho que sea como si fueran dos pagos semestrales, un pago de una cantidad semestral y luego un pago de otra cantidad semestral incrementado, ya que estamos en una progresión geométrica, y por lo tanto pongo simplemente la fórmula de una renta en progresión geométrica con un incremento del 1% y teniendo en cuenta que se van a hacer dos pagos semestrales. Bueno, al operar y también aplicar el factor de transformación nos queda 11,6860 por la mensualidad, que repito, es lo que no conozco. El valor actual que aparece, bueno, pone valor actual, sí que lo conozco, porque el valor actual que busco es justamente el importe pendiente, los 434.835,25 que he calculado en la línea anterior. Por lo tanto, lo que no conozco es esa mensualidad. Despejando, ahí simplemente, haciendo el despeje, me da que la mensualidad van a ser 38.309,65. Pero antes de calcular la mensualidad, tengo que tener en cuenta el hecho de que va a haber un semestre de carencia, es decir, el valor actual que he calculado, el que estoy actualizando, tengo que tener en cuenta que esa renta no se va a empezar a pagar hasta dentro de 6 meses. Por lo tanto, multiplico por 1,02956 elevado a menos 1 o divido entre 1,02956, que sería el mismo resultado. Es decir, podría hacer directamente ya en la primera ecuación cogiendo el valor actual y dividiéndolo entre 1,02956, o directamente lo opero en dos partes para verlo claro. Es importante que tengáis en cuenta el periodo de carencia, con lo cual nos da que la mensualidad, en lugar de darnos 11,6860 por mensualidad, nos va a dar 11,3505 por mensualidad, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar. Y si luego es despejar, tenemos 434.835,25, que es el resultado de esos 750.000 menos 112.500 y menos 202.664, igual a 11,3505 por mensualidad. Despejo y me da la mensualidad de 38.309,65. Aquí, era quizá el apartado más difícil del enunciado, y había que tener en cuenta eso, lo primero, factor de transformación, que estábamos en una renta que se paga mensualmente, pero cuyo incremento es semestral, por lo tanto, fraccionada, y teníamos que operar, podemos hacer el cálculo de varias formas, una de ellas, quizá la más rápida, la que menos cálculos implica, es utilizar el factor de transformación y hacer el cálculo como si en lugar de pagarnos la renta mensualmente, nos pagaran una renta al semestre de la mensualidad por 6 y luego aplicar el factor de transformación que hace que se iguale como si lo hubiéramos calculado la renta siendo mensual. Con esto estaría el supuesto resuelto. Como os decía anteriormente, era uno de los dos ejercicios más cortos del enunciado, se puede resolver en unos 35 o 40 minutos y pues te permite empezar ya el examen con dos ejercicios resueltos más o menos en una hora y poco, y tener bastante tiempo para el resto de supuestos. Si te ha resultado útil el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.